Buenos días a todos. Tenemos el gusto de contar en este espacio, como es habitual, con un expositor de suma categoría, como es el doctor Ricardo Arriazu, que nos ha acompañado en reiteradas oportunidades y siempre nos ha entregado muy buen material y contenido para poder analizar la coyuntura tanto de los mercados locales como los mercados internacionales. Así que sin más preámbulo, doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Yo voy a comenzar con la economía mundial, después voy a hablar un poco de Argentina. Ustedes recuerden el contexto. 2 o 3 años de gran incertidumbre, la pandemia, la guerra, sequías, una primera etapa donde la pandemia afectó a la economía mundial en forma significativa y los gobiernos reaccionaron de manera adecuada para evitar el colapso social, y una segunda etapa donde los gobiernos se volvieron Papá Noel, donde ya no hacía falta que sigan apoyando, siguieron expandiendo y el resultado es que generaron inflación. Tanto el Tesoro como la Reserva Federal y Europa reaccionaron tarde y el resultado de eso es que luego tuvieron que sobrereaccionar. Entonces, ¿dónde estamos ahora? En primer lugar, hay clara evidencia de que la inflación está cediendo. Si ustedes miran, esta es la inflación headline, o sea, la de todos los componentes. A la izquierda la mensual, a la derecha la de 12 meses acumulada. El peor mes fue marzo, que la tasa de inflación promedio mundial fue 1,3, o sea, 17% anual. Luego fluctuó entre países, por ejemplo, miren octubre, Estados Unidos 0,4, Estados Unidos PCE, que es la que usa la Fed 0,3, pero Europa 1,5, ya van a ver por qué, Reino Unido 1,6 por la misma causa, China 0,1 y Brasil 0,6, luego de 3 meses consecutivos de baja. Ahora, si miran octubre, lo que tenemos hasta ahora, Europa menos 0,1, China menos 0,2, Brasil 0,4. Y si miran a la derecha, van a ver que la tasa que en Estados Unidos había tocado casi el 9, está bajando. Europa también comenzó a bajar, China bajó, Brasil bajó. Nosotros cuando hablábamos de la inflación siempre decíamos que hay dos tipos de precios o dos tipos de cambios en el índice de precios. Por cambios de precios relativos, sequía, guerra, problema de abastecimiento, que lo llamamos temporal porque se pueden dar vuelta. Por ejemplo, miren energía, lo que eran las tasas anuales y cómo está bajando, pero miren, por ejemplo, cuánto fue en Europa. Esto explica todo esto. Ahora, miren en Europa en el mes de noviembre y miren cómo comenzó a bajar. Y miren en Brasil cómo tuvo la baja porque bajaron el impuesto en la parte de energía. Y lo mismo está pasando en alimentos. Hoy publican en un rato el índice de precios de Estados Unidos. Se calcula 0,3 el total, pero el que realmente interesa es esta, que es la núcleo. Así como dijimos que hay cambios de precios por cambio de precios relativo, lo que nosotros llamamos inflación es un proceso de aumentos continuos de todos los precios. Y eso pasa cuando hay un desequilibrio en la unidad de cuenta de la economía. Como en la mayoría de los países la unidad de cuenta es la moneda local, por eso se dice que la inflación es un fenómeno monetario. Si la unidad de cuenta fuera cabezas de ganado o fuera paquetes de cigarrillo, ese es el mercado que habría que ver. En Argentina en particular, la unidad de cuenta es el dólar y por eso no se puede aplicar recetas que se aplican en otros países. Ahora, miren, sin embargo, qué es lo que pasó en octubre en Estados Unidos. Venía mal con la núcleo, bajó a 0,3.
Para hoy se espera 0,3. Miren Europa, de 1,06, 0. Hasta Brasil viene bajando la nuca. Entonces, acá son temas de cambio de precios relativo, acá son temas de políticas económicas. Entonces, miren los precios relativos. Este es el precio relativo del petróleo. Tocó su máximo en julio, está bajando. En realidad, en la última semana bajó más todavía, ayer subió. Y eso tiene que ver la última baja con el tema de el castigo que le pusieron o el precio máximo al petróleo ruso. Es un fenómeno temporal, eso no importa. La pregunta es ¿por qué está bajando? Y está bajando porque el mercado ajustó. El mercado petrolero pasó del ciclo largo al ciclo corto a cambiar de convencional a no convencional. No convencional es minería, hay que perforar y fracturar permanentemente, y al mismo tiempo, si el precio sube, todos fracturan, si el precio baja, dejan de fracturar. Y como la tasa de declinación es muy alta, el mecanismo de ajuste es muy rápido. Es el típico mecanismo de ajuste que funcionó. Ahora, si vamos a ver soja, esta fue la sequía argentina y de Brasil, esto es la guerra, y miren ahora dónde está. Esta pequeña sube por la sequía argentina. Pero si ustedes miran, está 17% abajo de lo que estaba, este es el futuro, el 17% es el spot, de lo que estaba en el mes de junio. Miren maíz, miren trigo. En Argentina miren novillo y miren el oro. Si miran desde acá para acá, van a ver todo el periodo de suba, que es cuando ustedes vieron que se aceleró la inflación, y van a ver el periodo de baja. Luego vamos a pronosticar esto para el futuro, pero está claro que con estas bajas, el componente volátil del cambio de precio relativo está en este momento a la baja. Y eso es lo que están viendo en los pocos datos que se publicaron y en los que se van a seguir publicando. Ahora, viendo inflación, las causas son monetarias y fiscales. Esto es Europa, el déficit fiscal. En Europa hay que distinguir entre los prudentes o tomadores de cerveza que están en equilibrio y los imprudentes o tomadores de vino que están en déficit, pero aún así el déficit bajó. Y este es Estados Unidos, que miren a dónde fue el déficit, 20 puntos del producto durante la pandemia, el ajuste. Este último hay que comenzar a observarlo. Todavía no me preocupa. Por lo tanto, fiscalmente están ajustando. La otra manera de verlo es esta. Esta línea azul es el ingreso de las familias anualizado, desestacionalizado. Miren cómo venía. En la pandemia, tuvieron más ingresos que antes de la pandemia. Los dos actos de locura de Papá Noel, diciembre, enero, marzo, locura total, que eso incentivó la inflación, pero miren ahora dónde estamos. Estamos prácticamente al mismo nivel de antes de la pandemia. Esta es la parte de gastos. Venía subiendo, cuando vino la pandemia, no había que comprar, no se podía salir, bajó el gasto justo cuando me aumentaban los ingresos. Entonces la barra es la tasa de ahorro. Y este ahorro había que colocarlo en algo, en activos, depósitos, bonos, digamos, acciones. Luego vino este pico de vuelta. Durante todo este periodo ahorraron como locos, y eso es lo que a mí me llevó a decir, se vienen los años locos. Claro, pero miren ahora, miren lo que le está pasando al gasto y miren lo que le pasa a la tasa de ahorro. Y comparen la tasa de ahorro con antes de la pandemia. Es decir, ya ajustó el sector público, ya van a ver la parte monetaria, pero ahora es el sector privado el que tiene que parar su euforia. Y cuando pare su euforia, lo que va a hacer es va a bajar el gasto y se va a desacelerar la economía. Y esto no muestra la otra parte de la historia, que es los 2,5 millones de personas que se retiraron del mercado laboral bajo el supuesto que eran completamente ricos.
La Fed fue tan mala como fue el Tesoro. Bajó la tasa al principio, que es lo que había que hacer, compró la mitad de los bonos que emitía el Tesoro, que es lo que había que hacer, quizá la bajó demasiado, pero ¿por qué la mantuvo hasta acá? Eso es una locura. Justo cuando estaban acá expandiendo como locos fiscalmente, seguían comprando bonos y con la tasa baja. Claro, ahora tuvo que hacer esto. Ahora tienen que reganar el prestigio que perdieron en toda esta parte. Ya los mercados, algunos dicen es el peor presidente de la Reserva Federal que haya existido. Yo no creo para nada. Sí es cierto que el Tesoro y la Reserva Federal se entusiasmaron. Esto tiene mucha importancia para la decisión que tienen que tomar entre hoy y mañana en la próxima reunión de la Fed. El mercado en un momento determinado dijo, no, como vamos a estar en recesión, ahora ya van a dejar de subir la tasa y van a bajar. Sin embargo, las expectativas muestran que todavía esperan una suba de tasa ahora, que yo también la espero, y otra suba en el mes de febrero. Yo ahí en la de febrero tengo mis dudas de que la vayan a aumentar. Pero de todas maneras, en esta reunión yo creo mínimo 50 puntos, pero hay gente que dice, no, van a ser 75 porque tienen que reganar credibilidad. La Fed tiene dos objetivos, inflación y empleo. Como el desempleo está bajísimo y además, digamos, el desempleo neto de pedidos de empleado es negativo, el más alto de la historia, la Fed en este momento no tiene preocupación por la parte de empleo. Su preocupación es por la parte de inflación. Entonces, para mí es seguro 50 puntos básicos y no descarto la posibilidad de 75 puntos básicos. Mientras la Fed hacía eso, Europa más atrasada. Y ya van a ver que esto explicó la apreciación del dólar. Japón no hace nada. El Reino Unido comenzó antes, pero se atrasó, tiene que seguir subiendo. Esto en un momento, el tipo de cambio se fue casi a 1 por un instante. Digamos, ahora, la última vez que lo vi estaba en 1,26. Y China está haciendo exactamente al revés. Esta es la tasa de descuento. Luego está la tasa implícita en los bonos. Esta era la curva de rendimientos en plena crisis. Después, miren la Fed cómo no tardaba en reaccionar y ya el mercado le estaba ajustando. Comenzó a ajustar y esto está ahora. Esto es una curva inversa, digamos, bien definida. En este momento está casi toda invertida. Hay gente que dice que 2/3 de las veces que la curva se invirtió hubo recesión. Por eso hay gente que está pronosticando recesión. Ahora, miren lo siguiente. En este tramo de la curva estamos en 4,75. Si ahora hay una suba de 50 puntos básicos, esta parte va a subir para acá. Ya hay plazos fijos al 5,5%. La tasa marginal de inflación en este momento debe estar en el 3,5-4. O sea, marginalmente ya estamos con tasa positiva. Eso implica que hay un tramo en el cual uno puede invertir en activo fijo con poca posibilidad de variación del precio y con tasas reales de interés. Para adelante, la curva se tiene que volver como esta amarilla, pero a un nivel más alto. Es decir, que yo veo que el año que viene esta parte va a caer y esta parte va a subir para hacer este tipo de curva, digamos, para adelante. Mientras tanto, tenemos que ver si esto es cierto, que van a hacer este tipo si esto va a llevar a la recesión o no. Esta es el impacto de los alquileres en la inflación núcleo. Y este es el impacto de los otros bienes en la inflación núcleo. Ustedes verán que la inflación núcleo, que no sea alquileres, está bajando y está llegando a 0.
Por lo tanto, ver la inflación núcleo va a depender de qué le pasa a alquileres. Para ver alquileres, tenemos que ver qué está pasando a la demanda de créditos hipotecarios. Se está desplomando. Y tenemos que ver la relación que hay entre alquileres, esto es alquileres residenciales, miren que acá tiene una pequeña bajita, y la tasa de fondos, tasa de hipoteca. Entonces, van a ver que el primer impacto del ajuste monetario es que sube la tasa de interés y suben los alquileres. Por lo tanto, el primer impacto que tiene el ajuste monetario es subir la tasa de inflación núcleo. Solamente cuando dejan de vender y comienzan a caer los precios, y ahora llevamos 8 meses consecutivos de caída del precio de la vivienda, esto comienza a caer, que es lo que esperamos que van a pasar en los próximos meses. Ay, perdón. Para resumir, pero ustedes me escuchan porque acá se me fue el Zoom. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Ricardo, se escucha perfecto. Bueno, para resumir la parte de inflación, yo creo que la inflación está bajando fuerte, rápido. Creo que vamos a terminar el año posiblemente en 6,5, 6, 7, que marginalmente estamos en una tasa de inflación del 3,5, por lo tanto creo que la inflación del año que viene del 3,5 es altamente probable. La Fed esperaba subir la tasa ahora y subir la tasa el año que viene. Yo creo que hay una probabilidad que el año que viene no suban la tasa. Hay algunos operadores de mercado que creen que la puede comenzar a bajar. La Fed recién ve la baja para el año 2024. Yo creo, digamos, que la baja va a ser quizás fines del 2023, digamos, principio del 2024. Entonces yo diría, el mercado ajustó tal cual como tiene que ajustar. Y hay otro factor que está ayudando, y ustedes recordarán que nosotros hemos hablado en el pasado de los fletes que se habían quintuplicado. Bueno, los fletes casi volvieron a la normalidad. Es decir, que, digamos, bajaron a la mitad de lo que estaban antes. Estamos comparando porcentajes contra niveles distintos. Entonces, eso también está contribuyendo a bajar la inflación. Así que es el típico mecanismo de ajuste que dice la economía. Y por lo tanto, cuando la gente dice, no, que cambió la economía, cambió el mundo, no cambió un pepino. Lo que cambió, digamos, es que hay que hacer el análisis correcto, digamos, y mirar toda la información en equilibrio general. Ahora, ¿qué está pasando en la actividad económica? Ustedes se acuerdan, hubo una caída del 3% de actividad en el 2020, hubo un aumento del 6,1% en el 2021 a nivel mundial. Ambos están completamente explicados por la movilidad. La pandemia generó limitaciones y si no hay movilidad no hay actividad económica. Eso generó una caída instantánea de 30% del PBI, pero la más corta de la historia. 2022 todavía tenemos un efecto positivo que viene de la normalización de la movilidad. Ya estamos en la normalización. O sea que ya no influye para nada. Para este año posiblemente la tasa de crecimiento mundial esté en el 3. Es casi imposible una recesión en el mundo. Yo no creo que va a haber recesión en el mundo. La economía está ajustando como tiene que ajustar. Y ahora, con la nueva, digamos, ola de coronavirus, puede afectar un poco negativamente, aunque dudo que los países vayan a usar el mismo tipo de mecanismo que usaron antes. Ustedes recuerden, a principio de año, el fondo, pues, digamos, pronosticaba como 5 de crecimiento, 5 en Estados Unidos. Nosotros dijimos, eso es imposible. Bueno, ahora, ¿cómo están? Esto es Estados Unidos. Tuvo dos trimestres negativos, pero mucho cuidado. Ese trimestre negativo fue por la desacumulación de inventario. Cuando ustedes miran sin inventarios, era positivo, y cuando miran consumo era positivo.
Tercer trimestre dio positivo, con consumo, bajando la inversión residencial que es en construcción y todavía con alguna desacumulación de inventario, pero la economía creció. Y este es el nowcast del cuarto trimestre, 3.2, donde ahora esperan la acumulación de inventario y un crecimiento positivo. Si se da este número y ponen todo esto junto, el año terminaría en 1%, positivo. O sea, hay una desaceleración, pero no hay recesión. Pero ¿cómo y la curva inversa? Bueno, hay tres factores que pueden explicar una desaceleración mayor y aún un trimestre negativo, pero no gran problema. El primer factor tiene que ver con lo que les mostré hace rato, la tasa de ahorro. En algún momento tienen que dejar de gastar y recomponer el ahorro. El segundo tiene que ver con la caída de los mercados de activos, el efecto riqueza. Perdieron casi un punto entero del PBI. Y el tercero tiene que ver con las expectativas. Si todo el mundo cree que va a haber una recesión, digamos, restringe su gasto. Bueno, yo creo que en general lo que están logrando es un ajuste de la inflación y un ajuste de la economía sin grandes sobresaltos, lo cual es casi un milagro dado los errores iniciales y dado la pérdida de credibilidad que tuvieron. Cuando ustedes miran Europa, Europa debería tener un recesivo, pero todavía no lo tiene. Miren las tasas de crecimiento primero y segundo y tercer trimestre. Miren el consumo. Cayó en el primero y después subió. Tiene, por supuesto, temas de inventario. Miren importaciones, esto tiene que ver con energía. Y estas son las contribuciones. Ahora, si miran China, pandemia, recuperación de pandemia, la pandemia de nuevo, esto, ahora de vuelta. Bueno, China tiene un problema luego del último congreso del partido donde sacaron de la reunión al expresidente, donde prácticamente se declaró presidente de por vida, más el conflicto en Taiwán, digamos, más las medidas que están tomando para bajar el comercio y la desglobalización, China tiene un problema que tiene que comenzar a reacomodar su economía. Y tiene problemas de shadow banking y compañía. Yo creo que tienen suficiente reserva y suficiente habilidad como para evitar una crisis, pero evidentemente van a crecer menos y este año terminarán con 4% de crecimiento. La nueva locomotora del mundo es la India. Sigamos. Tipo de cambio euro-dólar. Esta es la diferencial de tasas de interés en el último periodo, tengo un gráfico más largo, entre el dólar y el euro, tasas a 2 años. Y este es el tipo de cambio del euro. Recuerden, cortísimo plazo confianza, desconfianza, corto plazo diferencial de tasa, largo plazo competitividad. Competitividad nunca influye demasiado, es solamente un objetivo de largo plazo. Acá en un momento determinado bajó a 0,96, claramente era anticipo de expectativa de tasa, aún en ese momento el verdadero tipo de cambio de equilibrio era 1,03, y ahora está en 1,05, 1,06, que es donde debe estar. ¿Qué esperamos nosotros? Que se mantenga estable. Esto lo habíamos dicho la última vez, que estaba entre 1,02 y 1,04, que se mantenga estable, y como esto es la mitad del precio de las materias primas, eso implica que esperamos relativa estabilidad en el precio de las materias primas. Aparte, en el caso particular del gas, Henry Hub estaba a $9 y el millón de BTU y Europa pagaba 95. Bueno, Henry Hub ahora está en 6 y Europa ya acumuló todas las reservas de gas que necesita para pasar el invierno, lo cual implica que el precio del gas va a bajar, digamos, en Europa y por lo tanto va a contribuir a bajar la tasa de inflación. Por último, si nosotros tenemos la economía inflada y tenemos una tasa de interés bajísima con el precio de todos los activos, es el valor presente de los flujos de ingresos esperados, eso generó
una gran burbuja. Yo siempre muestro este gráfico desde el año 50, 40 años estable, primera burbuja a fines de los 90, que explotó, segunda burbuja de inmobiliaria que explotó, tercera burbujaza esta, que está en pleno proceso de explosión. Acaban de publicar las cifras del tercer trimestre. Ustedes verán que llegó a 6,17 veces el PBI, bajó en el primer trimestre, bajó en el segundo, bajó en el tercero. Pero cuando ustedes ven, la gran baja está básicamente en acciones corporativas, o sea, en acciones. Inmuebles dejó de subir, pero todavía no bajó. Este valor tiene que seguir bajando. Por esto. La gran pregunta es qué va a pasar con acciones corporativas. Y para eso hay que pensar cuál va a ser la tasa de equilibrio en el futuro. Recuerden, si tomamos desde 1880 para acá, la tasa promedio a 10 años fue 4,57, la inflación 2,2 y por lo tanto la tasa real 2,3. Y yo no creo que haya habido grandes cambios para que la tasa real sea mucho más baja que esa. O sea que realmente la tasa a 10 años debería subir más de lo que está hoy y eso debería ir a la baja. Al mismo tiempo que la tasa de crecimiento se va a desacelerar, por lo tanto no hay grandes expectativas de crecimiento de los ingresos. Y la combinación de ambos dice que no hay grandes expectativas de suba del precio de los activos y algunos deberían bajar. Acciones ya tuvo una baja importante. Esto es Nasdaq, pero esto es Standard & Poor's y Nasdaq. Había bajado 23%, pero se recuperó acá. Y este había bajado más del 30% y se recuperó. ¿Qué es esto? Y todo el mundo está esperando que va a haber por milagro una reactivación y que van a volver a subir los precios de las acciones, digamos, porque van a bajar la tasa por la dinámica, porque va a volver el crecimiento. Yo, para ser honesto, todavía hay mucha incertidumbre. Los valores estaban bien. Esto es una recuperación en base a expectativa. Evidentemente, dentro de ese panorama hay acciones que valen la pena, que hay que encontrarla con cherry picking. Por ejemplo, sector energético, bancos regionales, industria, digamos, bélica, todos esos tienen potencial. Y hay otros que todavía están altos. Entonces, justamente, ustedes están en manos de los que los van a asesorar, así que eso es lo que uno básicamente ve. Resumen del mundo. Crisis, incertidumbre, Papá Noel, ajuste, y la economía está ajustando exactamente como tiene que ajustar porque tomaron las medidas que tienen que tomar. La inflación está bajando, la economía se está desacelerando, bajaron los fletes, bajó el petróleo, las cosas están volviendo a su valor de equilibrio. Ahora, ¿cuál es su valor de equilibrio de mediano plazo? Hay un proceso de desglobalización. El proceso de desglobalización implica que no solamente manejo mi comercio por razones económicas, sino por razones estratégicas. Eso me baja la eficiencia, eso me baja la tasa de crecimiento, digamos, por algún tiempo, hasta que vuelvo al valor normal. Y eso implica que si la tasa de crecimiento real del mundo de equilibrio era 3,2, ahora posiblemente estamos en 2,8. Y si Estados Unidos era 2,1, posiblemente va a estar un poco debajo del 2,1, y Europa era 1,1 y Japón era 0,5. Y aparecen las nuevas potencias que son las que van a dar crecimiento al mundo. Es decir, bastante razonable lo que pasó. Así que esperemos tranquilidad. Había una burbuja que explotó, que era obvio que iba a explotar, y sigue. Esto es la parte mundial. Ahora un poco de Argentina. Argentina, luego de la gran turbulencia del mes, se calmó. Y ahora estamos en un proceso intermedio.
Entonces, la gran pregunta es, ¿continúa o termina la actual calma? ¿Cómo lograron la calma? Y básicamente pidiendo plata. ¿Ok? El dólar soja es un préstamo en la cual me anticipan dinero que luego tengo que devolver automáticamente. Me lo anticiparon en septiembre y lo comencé a devolver automáticamente en octubre y noviembre. Como comencé a perder reserva, hice otro nuevo dólar soja. Pero ese nuevo dólar soja ya no hay stocks. Por lo tanto, es sobre la cosecha del año que viene que todavía no sabemos cómo va a ser. El segundo son los retrasos en los pagos de importación. Hasta el mes de septiembre, los volúmenes de importaciones crecieron 27%. O sea que no es cierto que no se importaba. Había algunos sectores que tenían problemas, pero un montón importaron para hacer stock. Pero no me dejaban pagar. Y acumulé 10.000 millones de dólares de deuda de importaciones, más los 7.500, digamos, del dólar soja. Y luego el fondo. O sea, consiguieron 20.000 millones de dólares de préstamos de corto plazo que no aparecen como préstamo. El dólar soja, como la gente me anticipó liquidaciones, cobré el impuesto a las exportaciones y eso me permitió un superávit primario en septiembre y me permitió reducir la brecha. Ahora, a partir de septiembre ya se notan bajas de importaciones. Los volúmenes cayeron 8%. Esto tiene que ver con que el que me daba los bienes y yo no le pagaba, de golpe ya no me quiere dar. Lo que hace un montón de gente, le pone como colateral la plata y le dice, dame el préstamo de todas maneras. Y segundo, ahora el gobierno está siendo duro con las importaciones, no solo con los pagos. Eso se está trasladando también a actividad económica. La inflación no cede, pero se estabilizó a un nivel alto. Ayer salió la inflación Ciudad de Buenos Aires, 5,8, posiblemente va a estar en 5,5, que tiene que ver con el precio de las materias primas y el congelamiento de precios, y se comienzan a notar bajas en actividad económica. Pero de golpe aparece la tormenta. La sequía, que ya voy a tener un capítulo especial, pero que es muy fuerte, aunque todavía es incierto el impacto total, pero va a ser muy grande. Y como contrapartida, comienzan a notarse mejoras en el sector energético. Estas fuerzas son contrapuestas. Va a haber un fuerte deterioro en la primera parte, en los últimos meses de este año, en la primera parte del año que viene por la sequía, y va a haber una mejora en la segunda parte del año pasado por energía, del año que viene, perdón, por energía y por que si se acaba la sequía, la cosecha de trigo del año que viene debería normalizar. Entonces, a esto hay que agregarle el problema de certidumbre. O sea, el problema argentino es básicamente un déficit fiscal que nadie me lo quiere financiar. El déficit no es grande y es la contrapartida de los subsidios. Dejemos de lado que el sistema impositivo es una porquería y que el sistema de gasto es una porquería. Pero numéricamente el déficit es igual a los subsidios. Pero comienza a pesar la sequía. Esto es lo que pasó en junio. Esta es la curva de rendimiento de los bonos indexados, que era el mejor activo, por lo tanto en los plazos cortos tenía tasas negativas, y de golpe la gente me vendió todo. Y tuvo que salir el Banco Central a comprar 1.2 billones de pesos, emitiendo y esterilizando. Después hubo un canje, hubo colocaciones, el bono dual, todo eso me facilitó y a fines del mes pasado comenzó de vuelta la duda sobre la deuda. Y el Banco Central tuvo que comenzar a comprar de vuelta y ahora todo el mundo está mirando qué va a pasar en el mes de junio. Perdón, mes de junio. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo jueves? Hace rato yo les mostraba a ustedes
cómo hay financiamiento oculto en la balanza comercial. Las exportaciones e importaciones de bengala es la pongo en el barco, la bajo del barco. Caja es, me pagan, o sea, cobro o pago. Miren en septiembre. Exporté esto, pero me pagaron esto. Esto es el dólar soja. Importé esto y pagué esto. Pero miren en octubre, me comenzaron a exportaron, pero no me liquidaron, porque ya me la habían liquidado acá. Por eso hicieron el nuevo dólar soja. Y en importaciones, bajé las importaciones, pero también bajé lo que pagué. Esto el año pasado, perdón, este año, miren. Bajé y caja. Toda la estrategia del gobierno es tratar de estabilizar los valores nominales y para eso necesita divisas. Y tratar de conseguir plata de donde sea. Ustedes habrán escuchado, China me amplió, digamos, el swap y en 5.000 millones y va a ser completamente usable para lo que yo quiera. Después lo han visto que nunca más se comunicó nada. Son las esperanzas que tenemos y cómo afectar el mercado. Bueno, el conjunto de medidas de corto plazo que incluyen un cambio de discurso y algún ajuste fiscal, lo que hizo es esto. Este es el resultado fiscal primario. Es tramposo, lleno de problemas contables, pero de todas maneras están en 2.7. Eso le permitió cumplir con la meta del fondo y que me autoricen, digamos, el nuevo desembolso. Recuerden que la meta es 2,5. Y lo que están buscando es lograrlo a eso. Esto lo hicieron con dólar soja y lo hicieron con alguna reducción del gasto. Esta es la tasa de variación del gasto interanual, del gasto primario. Esto es la pandemia, el ajuste de principio del año pasado de Guzmán, el plan Platita y ahora el ajuste que está haciendo Guzmán. Estos son en las prestaciones sociales y estos son en los subsidios económicos. Lo está bajando. Esto es el resto, que también lo bajó. Entonces, miren la evolución de la tasa de crecimiento real del gasto. Hay mucha trampa contable, pero algo está haciendo. Esto es el financiamiento neto del Banco Central al Tesoro. ¿Cómo neto? Sí, el Banco Central le da plata al Tesoro, pero el Tesoro le deposita al Banco Central si le sobra plata. Enero, febrero y marzo negativo. Abril positivo. Mayo negativo. Junio positivo. Agosto, septiembre y octubre negativo. Positivo. Cayó la brecha, subió la brecha, cayó la brecha, subió la brecha, cayó la brecha, subió la brecha. No hay la menor duda que esta es la variable que explica la brecha. Ahora, ¿por qué pudieron hacer esto? Y depende si pueden colocar títulos o no. Esta es la colocación neta de títulos. Entonces, cuando pueden colocar títulos, no necesitan del Banco Central. Cuando no pueden, necesitan del Banco Central. Entonces, la pregunta es qué va a pasar ahora. A veces colocan tanto que además pueden aumentar depósitos. Y este es el déficit primario, que acá lograron un superávit, acá está en 129. Nuestro cálculo es que noviembre se acercó a los 300.000 millones y luego diciembre es el mes donde siempre el déficit es mucho más grande porque hay que pagar los aguinaldos y varias cosas más. Sea lo que sea, hay un ajuste del déficit primario y hubo algún grado de éxito en la colocación de bonos. Pero ahí es donde comienzan los problemas. Perdón. La contrapartida de todo esto es qué pasa en el sector real de actividad. Esta es la tasa, este es el índice de actividad económica mensual desestacionalizado. Acá está la crisis en la etapa final de Macri. Acá comenzó con el impuesto a los activos financieros. Ahí está la pandemia, el rebote,
el ajuste de Guzmán, el plan Platita. Esto es bastante inexplicable y el último mes dio caída. Cuando miran mes a mes, van a ver que venía cayendo hasta mayo. Esto es movilidad, recuperación de movilidad. Y esto es este año, y van a ver el último mes una caída. Y la proyección es que va a seguir cayendo. De todas maneras, punta contra punta, viene dando 3,3 de crecimiento. Mejor de lo previsto, porque esta parte fue inesperada y es básicamente la gente sacándose los pesos de encima. Pero nosotros ya tenemos cifras de octubre, construcción. Lleva 3 meses consecutivos de caída. El último mes cayó 3% frente al mes anterior. Lleva 10% de caída en 3 meses. Industria también dio negativo el último mes. O sea que la posibilidad que octubre dé un indicador total de actividad negativo es muy alta. ¿Qué es lo esperable? ¿Por qué lo esperable? Porque cuando miramos los factores que cambian la demanda agregada, recuerden que Argentina no invierte ni tiene nada hace años, por lo tanto todo depende de qué le pasa a los factores que cambian la demanda. Ustedes tienen factores externos, que son qué pasa con los precios internacionales, qué pasa con los movimientos de capital, qué pasa con Brasil. Los internos es fiscal y monetario, y los exógenos son el clima y la movilidad por la pandemia. Bueno, en 2001 ustedes podrán ver que le dio todo positivo. Por eso crecimos 10%, excepto el fiscal. 2022, casi todo negativo, excepto un poquito Brasil y sobre todo movilidad. Pero esto ya se acabó. Esto es lo que esperamos el año que viene. Precios internacionales promedio del año contra promedio del año más bajo, ya están más bajos. Salida de capitales en un año electoral un poco más grande. Brasil con el cambio de Lula y menores precios internacionales, menos crecimiento. El clima es la sequía, movilidad si no hay una nueva ola, 0, y hay que hacer acuerdo con el acuerdo con el fondo, dice que hay que bajar la parte fiscal y monetaria. Por lo tanto, el año que viene no hay ningún factor positivo. La única forma en que el año que viene haya algo de crecimiento es si cambian completamente las expectativas, en expectativa de que haya un cambio en política económica, fíjese que no hablo de cambio político, sino un cambio de política económica, que haga que la gente anticipe y por lo tanto que cambie la cuenta capital. Al día de hoy no se lo ve posible y por lo tanto, digamos, lo más probable es que el año que viene sea recesivo. En inflación, esta es la tasa en 10 meses de inflación anualizada, es un dato. Estos son los diferentes tipos de bienes y estos son los factores que causan la inflación. El gobierno quiere bajar esto. Básicamente, ¿cómo? Bajando los márgenes con control de precio para que me dé un índice más bajo de inflación para poder bajar la tasa de devaluación y la tasa de interés. O sea, claramente quieren bajar la nominalidad. Ahora, es muy complicado, si eso no se da, bajar la inflación, porque estoy devaluando a un ritmo del 6,5, que es el 105. Si la brecha no cambia, cambia al 105. Ahora estoy subiendo los servicios públicos y los salarios vienen arriba del 100%. Entonces, la única alternativa que tengo es que me bajen los precios internacionales. Bueno, justo en el mes pasado hemos tenido alguna baja de precio internacional y baja del precio de la carne, que es lo que permite que esto baje un poco. Lo que quiero decir es que es muy difícil, digamos, lograr los objetivos del gobierno. Digamos, tiene que darse 10.000 cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque miren tipo de cambio. Esta es la tasa semanal de devaluación mensualizada y la inflación. Lo que el gobierno quiere es que te baje para acá para poder bajar esto. ¿Cómo? ¿Quieren bajar la tasa de devaluación? Sí, eso quieren hacer. Pero el fondo no quiere. ¿Tiene, digamos, conceptualmente razón el gobierno? Sí.
Recuerden, para bajar la inflación hay que atacar todos los problemas al mismo tiempo. Eliminar el déficit fiscal, dejar de emitir, estabilizar el tipo de cambio nominal, romper la indexación. Pero yo no puedo hacerlo solamente atacando algunas de estas variables. Si no elimino el déficit fiscal, esto es un chiste. Entonces, lo que están trabajando es sobre la nominalidad. Y acá tienen el tipo de cambio oficial y tienen la contado con liquidación y la brecha. Lo que les decía hace rato, miren. Cayó, subió en abril, bajó en mayo, junio, julio, cayó hasta noviembre y ahora subió. Entonces, la pregunta es qué es lo que va a pasar de acá para adelante. Y va a depender de lo que pase el jueves. Este mes es un mes de más déficit fiscal y al mismo tiempo de más demanda de pesos en la última parte del año por las vacaciones. ¿Me alcanza para combatir el déficit fiscal? No. Todo depende si puedo renovar y colocar más bonos de lo que vence. Y eso es el jueves. Hasta ahora no podía. Si no puedo, sube la brecha. Y sube la tasa de interés. El fondo también quiere que siga subiendo, pero el gobierno quiere bajarla. Ahora, ustedes van a ver que hay un montón de gente que habla de la bomba de los LELIQs y de los intereses que pagan los LELIQs. Eso a mí me llevó a escribir la columna sobre déficit fiscal y cuasi fiscal, harto, digamos, de la superficialidad. El gobierno en promedio el año pasado pagó 37,5 de tasa de interés, este año, 37,5 de tasa de interés en un año de inflación del 100%. No puedo trabajar con nominalidad. La tasa real fue negativa. El stock total del LELIQs, sí, subió un montón, nominal. En términos reales, apenas subió 380 millones. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se habla. ¿Hay un problema? Sí, hay un problema fiscal, no un problema cuasi fiscal. Va. ¿Cómo viene el sector externo? Y la balanza comercial de Bengala se deterioró en 9.700 millones por la sequía y las importaciones energéticas. Sin embargo, en base caja mejoró, por lo que le dije que no pagaron. Consiguieron importe, digamos, financiamiento por 10.500 millones. Y el plan Soca. La cuenta de servicios se deterioró por los viajes, porque antes había COVID y ahora no, y la financiera por mayor pago de intereses. Entonces, la cuenta corriente solamente se deterioró en 2.000 millones porque todo el resto no lo pagué. Son deudas que me van quedando para adelante. Bueno, esto sigo para cosas. Miren en el acumulado. La balanza comercial hasta octubre, 9.500 millones deteriorada. Miren los volúmenes de importaciones y los volúmenes de exportación. Ahora, miren, solamente el mes de octubre mejoró. Miren el volumen de importación. Sí, gran parte es energía, pero miren todo el resto. Y esto va directo a actividad económica. Es consecuencia de actividad y es causa de actividad. Si no tengo insumo, no puedo producir. O sea, estoy en pleno proceso de ajuste que ajusta por actividad. Mercado cambiario, lo que les mostré hace rato del mes de octubre, miren 12 meses. Miren cuánto financiamiento. Esto por exportaciones y esto por importaciones. Pero de golpe, el que me prestaba y me daba los bienes y yo no le pagaba, me dice, no, no te presto más. Bueno, eso es lo que está comenzando a pagar. Eso afecta a actividad económica. En el MULC veníamos negativo, septiembre, y volvió a caer. Este es justamente el plan Soca. Y cuando miran la cuenta corriente acumulada, caja, van a ver que no hay un gran deterioro en bienes, pero quiero que miren acá. Esto es turismo y esto es intereses. Entonces, todo eso nos lleva a cuánto aguanta. Una manera de verlo es el stock de reservas. Esto miren lo que cayó del 2019 y dónde estamos ahora, brutas. Esta es la bruta y esta es la neta líquida. O sea, está en negativo, que implica que estoy usando plata que no es mía. Ah, pero estoy en problema. Y miren lo que está pasando con depósitos en dólares privados. O sea, el gobierno está usando los encajes de los depósitos en dólares,
que no solo no caen, sino que están subiendo. ¿Y por qué? Esto es todo chiquitaje. Chiquitaje que no tiene una caja de seguridad, que compra los 100 y 200 dólares y que no se lo quiere llevar a su casa. Mientras el gobierno tenga esto, el gobierno puede aguantar mucho, pero de golpe le aparecen los problemas. Estos son los vencimientos de deuda en pesos. No hay problema en diciembre. Enero y febrero se vuelven más complicados. Este es el que vence ahora. Pero miren los vencimientos junto antes de las elecciones. ¿Es mucho? ¿Con confianza? No. Sin confianza es una barbaridad. Si no cambia acá la confianza, tengo un gran problema. ¿Y qué pasa con la deuda en dólares? Y la deuda que no es fondo, hay 1.000 millones en enero y 1.000 millones en julio. Nada. Todo el resto son entes oficiales y el fondo. Y si cumplo, me financia. Por lo tanto, el problema no está con la deuda externa, está con la deuda interna y la desconfianza. Y este es el riesgo país. Para ir terminando, este es el informe de WASDE, que dice básicamente no hay grandes cambios. O sea, por este factor no van a cambiar los precios. La soja en diciembre continuó la suba que se inició en noviembre. En 2 meses subió 5,5, pero bajó 13,6 en relación a junio. Maíz, al contrario, bajó en diciembre, rompiendo la estabilidad de los 2 meses anteriores y 16,5 de baja frente a junio. Y trigo, la misma tendencia, con 17,4 de baja. Todo esto implica que en promedio los precios argentinos bajaron. Pero ahora tenemos la sequía. ¿Qué pasa con los volúmenes? Los informes climáticos dicen que es similar a la del 2008-2009, pero todavía es muy temprano. El último informe de la mesa de sequía dice 164 millones de hectáreas en situación de sequía, 22 en sequía severa. Estos son 15 millones más que el informe de octubre, lo que muestra que las lluvias recientes no aliviaron la situación. ¿Por qué? Porque llevamos 3 años con poca lluvia y la actual ola de calor tampoco ayuda. En el 2008-2009 la cosecha se redujo en 35,4 millones. El rendimiento promedio cayó 32. Si se diera una baja semejante serían 48 millones este año. Pero es poco probable por las mejoras tecnológicas y en los métodos de siembra. De todas maneras, ya sabemos los efectos. En trigo 10 millones de toneladas son 2.700 millones, cebada 1 millón de toneladas son 400 millones, y demoras en la siembra de soja y maíz que reducen los rendimientos. Entonces, vamos a ver. Estos son los rendimientos históricos, estas son las sequías. Si fuera 2008 o 2009 daría esto. Lo raro es que las sequías eran cada 10 años y ahora fue menos tiempo. Esto es la siembra de trigo. Y esta es la cosecha, esto es lo histórico, el promedio, y miren la demora en cosechar y el rendimiento que se espera. 12 millones. El maíz, esto es la época de siembra, y así es como venimos. Y esta es la época de cosecha. Pasar de maíz de primera a segunda baja los rendimientos 22%. Ya totalmente certero tenemos una baja y que no vamos a llegar a los 50 que se esperaba. Soja, esto es lo normal y acá es donde estamos. Lo mismo. En precio, ya vimos lo que, digamos, ya mostré todo esto, no veo grandes cambios. Esto ya lo mostramos. Este es el valor de la cosecha
en 2020-2021 se toman los volúmenes argentinos de granos y se multiplica por el precio en Chicago. Esto es 2021-2022, volumen casi igual, con baja en soja, pero miren los precios cómo subieron. Y esta es la estimación hoy para el 2022-2023, 20 millones menos de toneladas, precio promedio también para abajo, 10.000 millones menos de valor de cosecha. Esto ahora hay que trasladarlo a exportaciones y a importaciones. Cuando lo miramos en exportaciones, esto es la exportación agropecuaria en 2021, por semestre 2022, acá ya comienza a sentirse trigo, 2023, 6.000, pero como no dije 10.000 billones, sí. Pero lo que pasa es que vamos a importar porotos de soja para poder exportar aceites y moler. Por lo tanto, me bajan menos las exportaciones, pero me suben las importaciones. Entonces, el deterioro van a ser cerca de 10.000 millones. Y Argentina no tiene espalda para aguantar 10.000 millones. Pero de golpe aparece la esperanza. Esta es la producción convencional con la tasa de declinación de gas. Y esto es el no convencional, que ya es el 52% del total, con todos los errores de política. ¿Qué está pasando recientemente? La producción creció 8,6, 29,2 en no convencional y menos 8,3 en convencional. Venía bajando hasta el 2017, se recuperó en 2018-19, luego volvió a caer y ahora está creciendo. Ahora, la tasa de crecimiento se viene desacelerando por el problema del transporte. No es que no haya, no hay cómo sacarlo. La demanda bajó este año, pero por artificialidades. Hubo un crecimiento de la generación no térmica y me obligaron a usar fuel oil y gasoil. Entonces, el resultado es que bajaron las importaciones y subieron las exportaciones. ¿Qué es lo que está ya en camino? O sea, no voy a poner ninguna de los sueños, sino lo que está en camino. La primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que transportaría 11 millones de metros cúbicos diarios, se terminaría a fines de junio. Existen dudas, pero las empresas constructoras creen que llegan. Están trabajando en 3 etapas distintas, trajeron soldadores automáticos. Esto permitiría incrementar la producción automático, lo que reduciría las importaciones de gas en invierno, sustituir gasoil y fuel oil en la generación térmica y exportar en los meses templados. Posible impacto económico en el 2023, 1.200 millones. Y luego en gas, no hay ningún gran proyecto que esté en marcha, excepto el Fénix, que es una plataforma de Total Pan American y Wintershall, que ya está en construcción automática para aumentar la producción en 10 millones de metros cúbicos diarios. Y acá no hay problema de transporte porque el gasoducto San Martín está operando a la mitad por la declinación de esos sectores. Entonces, cuando lo ponemos a todo esto el número, y esto es lo que está pasando con Henry Hub para el precio, nos da esto. Esta es la producción proyectada. Estas son las importaciones desde Bolivia y por el barco. Estas son las exportaciones. Esta es la demanda interna, lo que va a generación y a demanda final. Y este es el saldo externo de gas. Esto es lo que se deterioró este año y esto es lo que ganaríamos, 2.800 millones en gas. Sí, para hacer esto, tengo que saber qué le va a pasar a la generación eléctrica. La hidráulica cayó mucho y se tiene que recuperar porque el promedio histórico es este. La nuclear tiene capacidad, aunque hay un poco de problema en una de las centrales,
Este es el crecimiento de las renovables, esta es la térmica. Y para generar térmica, tengo este uso de combustible. Acá está todo convertido a gas equivalente, y esta es la demanda de gas y de fuel oil. Se habla mucho de la segunda etapa del gasoducto, la ampliación de la planta de producción de urea, que permitiría usar 4 a 6 millones de metros cúbicos diarios, que son menores importaciones o exportaciones, pero eso es para el 2025-2026. La planta piloto, digamos, que anunció TGS, pero para después del 2025. El estudio con Petrona para la planta, también para después del 2025. La extensión del gasoducto hasta Porto Alegre, la reversión del gasoducto de Bolivia. Todo eso es después del 2025. Hasta ahora hemos visto una mejora, un poco en el 2023, más en el 2024. Pero el verdadero cambio está acá, el petróleo, que es un commodity. Esta es la producción convencional, esta es la no convencional. Hasta ahora viene creciendo fuerte, venía bajando, y esto se pudo hacer porque ya hubo una ampliación de transporte del oleoducto del Delval. La demanda crece por la refinación, y lo que está pasando es que crecen las exportaciones. ¿Qué es lo que está ya comprometido y que la gente ignora? La rehabilitación del oleoducto trasandino. Construido en el 94, dejó de operar en el 2006. Ya se inició las tareas para rehabilitación. Comenzaría a operar en marzo. La parte chilena viene retrasada. Capacidad de transporte son 18.300 metros cúbicos diarios. Se podría exportar por 2.300 millones en el 2023, 3.150 en el 2024. Y luego el proyecto Duplicar de Oldelval. Oldelval es el sistema de oleoductos grandes de Argentina, es privado, la YPF, pero es privado. Tenía una capacidad de 36 que ya lo llevaron a 42. Eso es lo que permitió aumentar las exportaciones. Se elevará a 52 en el 2024 y a 72,84 en el 2025. Ustedes dirán, ¿por qué puse este número? Bueno, lo que hizo la empresa fue, antes de hacer la ampliación, llamó a los potenciales demandantes. Y los potenciales demandantes pidieron transporte por el doble de la capacidad que se esperaba. Pero hubo una empresa, Chevron, que pidió el triple de toda la capacidad. Resultado de eso, que se tuvieron que juntar y decidieron aún ampliarlo más. Bueno, esto me aumentaría en 1.300 millones las exportaciones en el 2023, 1.700 millones adicionales en el 2024, 2.600 en el 2025. Este es el precio del petróleo. Esto es lo que me daría en petróleo. Miren cómo comienza a aparecer la exportación por oleoductos y por barcos. Esto se usa en refinería. Y ahora miren en petróleo cómo cambia la balanza comercial. Pero además, ahorro en importación de gasol, fuel y urea. O sea, resumen, y con esto termino. Gran problema de la sequía y de la elección y de la confianza en toda la primera parte, pero simultáneamente tengo un problema, tengo la ventaja de que comienza a aparecer energía. Y todo lo que tomé es lo que ya está en marcha y que me cambia todo a partir de la última parte del 2003 y sobre el 2024. O sea que si no somos estúpidos como siempre, tenemos una gran probabilidad de terminar con todo esto. Perdonen, me tomó más de lo pensado y yo tengo límites de tiempo, pero tratemos de avanzar en lo que podamos. Acá termino. Muchas gracias, doctor. Muy completa, muy clara la exposición, como siempre. Sabemos de su limitación horaria, así que le hacemos una sola pregunta y lo liberamos. Y esta pregunta tiene que ver con este muralla, obelisco. En los diarios le han puesto distintos tipos de calificativos, que es la deuda en pesos, que se ha ido acumulando desde marzo hasta septiembre del 2023,
donde no hay un problema político menor al medio, dado que las PASO son en agosto, pero para llegar a las PASO hay que cerrar las listas en junio. Entonces, para cerrar la lista en junio empezamos con el tema político febrero, marzo y demás. Y ahí, si uno lee los diarios del fin de semana, en el mismo diario había dos posturas distintas. Una de la potencialidad de un problema serio en la deuda en pesos y otro que contestaba diciendo de que con el mercado encepado y con la dificultad de ir a cualquier otro lado que no sea el contado con liqui, eh, la gente con los pesos no tiene muchas cosas para hacer. ¿Cómo ve usted el desenlace en un escenario donde esta condena a la vicepresidenta y demás no sea disruptiva, al menos para el oficialismo? Ok. En primer lugar, ¿cuánto es el volumen de la deuda en pesos? ¿Y cuánto es el volumen de la deuda en pesos que está en manos privadas? ¿Ok? Mi cálculo es que deben ser unos 30.000 millones de dólares. ¿Es grande? No, no es grande. Está toda muy concentrada en vencimiento, pero, digamos, en Brasil vencen, digamos, cada mes mucho más que eso. El problema nuestro es que no tenemos cómo hacer frente a eso si hay un problema de desconfianza. Aunque yo deba $1, si nadie me lo quiere prestar, tengo un problema para pagarlo. ¿Cómo es la reacción de corto plazo ante eso? Y en el peor de los casos, compra el central, emite, esteriliza, parte de lo que emite se irá a la brecha y el resto, el central lo esteriliza y aumentará la deuda del ELIC del central que se va licuando con la inflación. A mí, ese problema es serio, pero no es el problema que me desvela. A mí el problema que me desvela es que el sector real de la cuenta corriente en la primera parte va a ser muy negativo, porque el superávit comercial prácticamente va a desaparecer por la sequía, todavía no va a estar la parte de mejora energética y tengo toda la parte de turismo que me deteriora el sector externo. Y además tengo los vencimientos de la deuda del plan soja, que se paga automáticamente, porque exporto, pero no le liquido nada al gobierno. Entonces, en esa parte, si no doy confianza, voy a tener un serio problema, digamos, y no es la parte de la deuda la que me preocupa. La parte de la deuda sí me preocupa, va a aumentar la brecha, va a ser igual a junio, el aumento de la brecha va a aumentar la inflación, todo en un momento electoral. Cuando viene la parte de las elecciones, cuando comienza a mejorar el sector externo, pero al mismo tiempo empeora la parte de la confianza, porque si yo no tengo idea clara qué es lo que va a pasar para el futuro, ahí sí que tengo los grandes vencimientos de deuda. Cuando yo metí el número grandote, digamos, en realidad en los próximos 2 meses yo tengo vencimiento en total por 3.000 millones de pesos. Privados serán 1.500 millones. ¿Ok? No tengo vencimiento tan grande que no se pueda manejar con la operatoria que ya hicieron en el pasado. Por eso la primera parte, si la sequía se sigue agravando, va a ser muy, muy difícil de manejar. ¿Cómo se ajusta eso? Si nadie me ajusta la cuenta corriente, se ajusta, digamos, con caída del nivel de importaciones por caída del nivel de actividad. Entonces, imagine usted una situación con la grieta, con la política, con una tasa de inflación, una brecha creciendo y actividad económica cayendo. El nivel de conflictividad va a ser muy grande. Ahora, lo que yo traté de mostrar, porque tengo la impresión que aún la oposición no lo tiene en claro, es la dinámica que tiene posteriormente. Porque si la sequía no dura 2 años seguidas, se va a recuperar la cosecha en el próximo año, a partir de la de trigo, y comienzan a entrar todas las cosas que ya están en el campo energético. Entonces, de golpe se me da vuelta completamente. Entonces, la pregunta es, ¿puedo manejar ese tipo de problema? Con confianza, sin ningún problema. Por lo tanto, el problema es la primera parte por la sequía, la segunda parte por las elecciones. Y va a ser bastante complicado poder manejar.
Una pregunta que liberamos, doctor, de evaluación, desdoblamiento, algún escenario de ese tipo que usted pueda ver. A ver, hemos tenido varios informes contradictorios sobre esto. Está claro cuál es la posición del gobierno. El gobierno quiere bajar la nominalidad, o sea, lo que yo llamo la calecita de precios relativos. Para eso es el plan este de precio justo, y lo que busca es que le salga un índice más bajo para poder bajar la tasa de devaluación y poder bajar la tasa de interés, es decir, bajar la nominalidad. Y es probable que logre una pequeña baja de la tasa de inflación en el corto plazo. Pero se encuentra con las necesidades políticas y un diciembre donde todo el mundo está pidiendo más plata y por lo tanto romper con toda la cosa fiscal. Entonces, ahí tiene un conflicto. La segunda parte es, en su mente ideal, les encantaría tener un desdoblamiento cambiario, interviniendo en ambos mercados, estabilizando, digamos, en 350 el contado con liquidación o lo que sería el tipo de cambio financiero, y siguiendo devaluando el mercado de tipo de cambio oficial hasta unificado. Esto es compatible con lo que dijo el presidente, que quieren unificar el tipo de cambio. Para eso necesitan reservas, para intervenir en ambos mercados, en el financiero y en el oficial. El problema que tiene un desdoblamiento de esa manera es, tomen por ejemplo un agricultor que tiene un crédito, le mandan la deuda a 350 y el tipo de cambio oficial lo siguen devaluando al 165 más las retenciones. Lo matan directamente. Entonces, todos los mercados duales tienen un gran problema. Entonces, de ahí comienzan, no te doy esto, te doy aquello, y comienzan todos los problemas. Entonces, a la larga, hay que ir a un tipo de cambio único y libre en el sentido de libre acceso. Para mí, no flotación. Para mí sería el peor error que pueden cometer. Pero de todas maneras, eso es a la larga lo que podrían estar haciendo. Si no consiguen reserva, y su desesperación es conseguir reserva de cualquier manera, va a ser muy difícil que lo logren hacer. Y seguiríamos como estamos ahora. Yo tengo 10 minutos más, así que pueden hacer preguntas por 10 minutos. Bueno, bárbaro, doctor. Para cerrar lo que es Argentina, vemos que condicionantes que tiene la economía son realmente importantes, y más en un año electoral donde en muchos casos va a haber tironeos y demás. Lo llevamos entonces un poquito a Estados Unidos. Sí, por favor. Powell, sí, Powell en su discurso había aflojado un poco la presión sobre el mercado, mientras otros gobernadores como Bullard o Waller siguen insistiendo con la zona de restricción monetaria que estaba más o menos entre 5 y 7%. El mercado lo tomó muy bien en ese momento. Salió el índice de empleo y vino un dato que no gustó, que es la suba del costo laboral, que se esperaba 4 y fue del 6%, y eso cambió bastante el modo del mercado. ¿Cómo ve el tema de salarios en esta, digamos, en esta evolución de la política económica y monetaria en Estados Unidos? Dos partes. La primera parte es que Powell perdió gran parte de su prestigio cuando se hizo Papá Noel. Y el problema ahora es que tiene que restaurar su prestigio. Y para eso tiene que mostrar que es más duro de lo que el mercado espera. Entonces,
va a tardar mucho más en aflojar de lo que normalmente tardaría. La segunda parte, uno de los efectos, digamos, que no se tomó demasiado en cuenta cuando hablábamos de se vienen los años locos, es que la gente decidió gastar su ahorro en el ocio, en no trabajar. Y desaparecieron 2,5 millones de personas del mercado laboral, porque habían recibido mucho ahorro y habían subido todos los activos. Eso, con la recuperación de la demanda, generó un problema de un desempleo negativo de casi 5 millones de personas. Dificultades para conseguir mano de obra, y eso necesariamente genera un aumento salarial y baja de la productividad y por lo tanto suba del costo laboral unitario. El último dato no muestra todavía que comiencen a aparecer esos 2,5 millones de personas. En consecuencia, eso presiona sobre el mercado laboral más de lo que se esperaba. Eso me presiona sobre inflación, pero al mismo tiempo también da la sensación de mayores ingresos y por lo tanto que puede haber menor, digamos, problemas en las familias. Es raro que no esté volviendo la gente a trabajar. Cuando lo vemos por sectores, vemos que el aumento de la demanda de empleo se está centrando en ocio y hospitalidad, o sea, restaurantes, hoteles y compañía, que era lo que había caído muchísimo durante la pandemia. Y están viendo que hubo un retiro de trabajadores. Entonces, el problema está en que en esos sectores es donde está subiendo el salario. Y cualquiera que viaja a Estados Unidos dice que eso se nota en los restaurantes y en todos los servicios, ese tipo de aumento. Si hace rato yo le dije que el mercado está ajustando tal cual como uno debería esperar, incluyendo el mercado energético, uno debería esperar que el mercado laboral también ajuste de la misma manera. Resumen, yo creo que Powell va a aumentar mínimo 50 puntos, digamos, hoy día, con total independencia de lo que pase en el resto, y quizás 75 para demostrar, digamos, de que es malo, o sea, de que es duro contra la inflación. Perfecto, doctor. Y ya que mencionó Papá Noel, pregunta del millón, ¿hay rally de Santa Claus o no? A ver. Personalmente yo creo que no debería haber. O sea, la economía se está desacelerando y la tasa de interés va a subir. Digamos, solamente puede haber un rally si la gente espera que ya la inflación llegó al límite y que ahora, digamos, van a comenzar a bajar. Pero aún ahí son contradictorios. Cuando uno mira los mercados a futuro, uno se da cuenta que están esperando 100 puntos de baja. Me viene hablando de recesión, ambas cosas son para bajar el valor de los activos, y sin embargo todo el mundo espera el rally. Digamos, entonces la única variable para que haya un regalo para fin de año es que la profecía autocumplida. Si no, no debería haber un rally. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el contenido que nos ha brindado, por la charla. Bueno, esperamos contarlo nuevamente en este espacio en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a todos los participantes y que tengan buena jornada. Bueno, saludos a todos y felices fiestas.